estuve sacando cuentas y me voy percatando de que hace aproximadamente un mes y medio que ya no he leído ningún libro. Este año, en el 2025, me propuse leer 30 libros. No mentira, 50 libros. En Goodreads puse de meta 50 libros, que vendría siendo como un libro a la semana. Y dije, obvio que lo voy a cumplir, obvio que lo voy a cumplir. ¿Qué sucede? Que empecé con el pie izquierdo, porque el primer libro que leí en el año fue el de la... ¿Cómo se llama? La asistenta. No, pero en español de Latinoamérica se llama La empleada, creo. Fue horrible, una experiencia horrible. Personalmente no lo recomiendo. A lo mejor en otro video pongo por qué motivos no me gustó. El segundo libro que leí fue, si mal no recuerdo, Horror Story. No, Horror Store. Horror Store. Horror, algo así, ¿vale? Que es de así como una especie de IKEA donde pasan cosas sobrenaturales. Que sí me gustó, la verdad. Sí lo disfruté. No es una obra maestra, pero lo disfruté. Mezcla el terror con el humor, etcétera. El caso es que el tercer libro que elegí decidí que fuera el de Shari Frankie, que se llama The House of My Mother. Y bueno, aquí viene el pedo en cuestión. Para los que no lo sepan, Shari Frankie es la hija mayor de Ruby Frankie, que es una mommy blogger muy popular. Bueno, fue popular allá como hace, ¿qué será? 6, 8 años más o menos en YouTube. Tenía su canal que tenía millones de suscriptores, que se llamaba The Passengers, y yo la comencé a seguir creo que en el 2015, no, en el 2016, 17 más o menos. Yo tenía un trabajo donde tenía que ponerme algo para entretenerme, porque si no me iba a quedar dormida y no iba a poder atender a los clientes que llegaran, ¿no? Entonces, mientras hacía los quehaceres, mientras cortaba la verdura, la frutita, lo que tenía que hacer, me ponía en la tablet a ver estos videos. No era el único canal de Family Blogs que seguía, que fueron muy populares en aquel entonces, tanto en español como en inglés seguía varios canales, pero este era uno de los más famosos y de los que más tenía seguidores. Y lo vi durante 3 o 4 años más o menos. Le seguí la pista, lo veía de vez en cuando, lo ponía ahí de fondo, como les digo, veía otros canales que también eran blogs. Y este en particular, con el paso del tiempo, la gente la empezó a criticar la manera en la que ella ejercía su maternidad. En algún punto de mi vida me topé con un reportaje, allá con el 2019, 2020 creo que era, un reportaje, si mal no recuerdo, de CNN o de la BBC. Me acuerdo que era un portal de noticias donde se entrevistaba a una psicóloga infantil y donde ella expresaba por qué motivo no era buena idea exponer a tus niños de esa manera en las redes sociales, sobre todo en los family blogs. Empecé a darme cuenta de que yo conocía datos de estos niños totalmente desconocidos y de estas familias con las que yo no tenía absolutamente nada que ver. Conocía datos privados que yo no tenía por qué saber. O sea, no había nada que justificara el hecho de que yo supiera cuáles eran los gustos musicales de uno de los niños, o a qué colegio iban, o si era público o privado, si les daban clases en su casa, o a dónde iban de vacaciones, o cuál era el peluchito con el que dormían. O sea, ese tipo de datos. Entonces como que caí en cuenta de que no era buena idea estar consumiendo y alimentando a este tipo de canales donde se exponían y se explotaban a los niños. Y creo que fue en el 2022, 2023. No me acuerdo exactamente cuando explota todo esto del asunto con Robbie Frankie. Él ya tenía, como les digo, este canal llamado The Passengers, donde mostraba su día a día como mamá de 6 niños. También estaba el papá, pero casi no salía porque él era como el proveedor familiar. Bueno, pues cuando estalla todo este asunto de que lo que se hizo viral fue el video de este niño que llega a la casa de un vecino, y todo esto es filmado por la cámara de seguridad de la puerta del vecino. Llega pidiendo ayuda y le dice al vecino, que era un señor ya mayor, que si le hace el favor de llevarlo a la policía a la estación de policía más cercana. Y y pues el vecino se da cuenta de que el niño está no solo desnutrido, sino que tiene huellas como de tortura o de maltrato. O sea, tiene las manos y los tobillos con cinta adhesiva, y una vez que los paramédicos se los quitan se dan cuenta de que tiene heridas eh, muy profundas, y llagas ahí en muy muy mal estado.
cuando estalla todo este boom, yo ya sabía, por ejemplo, que Shari y el esposo de Ruby, Shari es la hija mayor, y aparte Chad es el segundo hijo de ellos, ya no vivían con Ruby, y de hecho no conocían el paradero de Ruby. Y para ese entonces Ruby se había juntado con una mujer que habían formado como un podcast, no sé, sectario medio raro de cómo educar a tus hijos en el amor a Cristo, no sé qué chingaderas, que creo que se llamaba Connection. O sea, una red flag súper impresionante, y se habían esfumado del mapa. Pues se habían ido a vivir a la casa de la fulana esta, y ahí se habían llevado a los 4 niños menores de The Passengers. El niño que se escapa es, no voy a decir su nombre, Shari nunca menciona los nombres de sus 4 hermanitos, yo creo que por privacidad tampoco debo de hacerlo yo, pero el que se escapa es el penúltimo de los niños, que en ese entonces creo que tenía como 11 o 12 años cuando se escapa, y había otra niña adentro de la casa donde él se escapó que tenía aproximadamente 8 años, que también la conocía yo. O sea, yo y 2 millones de personas más que seguíamos ese canal. El caso es que Shari, en su libro de The House of My Mother, explica todo el cagadero que sucedía dentro de la casa, y de cómo de esta Jodie, que es esta fulana perengana que llega y le lava el coco a toda la familia, y de repente se hace la víctima como si se le hubiera metido el chamuco adentro y le dieran, no sé, convulsión, algo súper raro. De cómo Jodie influyó en todo el cagadero que pasó después, ¿no? Pero Shari, algo que omite en sus libros o que trata como muy de manera ligera, es lo mal que Ruby trató a los 4 niños menores. Como les digo, esto es por privacidad. Ella misma dijo, si en un momento dado ellos quieren contarlo, pues cuando sean mayores podrán contarlo, ¿no? El caso es que yo quise saber un poquito más, no más de lo que ya sabía, y cuando termino de leer el libro de Shari Frankie me voy inmediatamente a ver el documental que sacó Hulu con colaboración con Disney, que creo que era de 3 episodios de hora y media. Y ahí sí vi por primera vez las imágenes en alta definición de todo lo que salió posterior a que el niño se escapó. Yo ya había visto estas imágenes, yo ya había leído los informes que salían de manera pública, ya había visto las imágenes y todo eso, pero no los había visto en alta definición, y en el documental no los enseñan, y creo que me afectó demasiado ver lo mal físicamente que estaba el nene cuando se escapa. Era un costalito de huesos, o sea, se le podían ver incluso los huesitos que le sobresalían de las rodillas, o sea. Y luego no sé por qué había pasado este dato por alto, pero cuando él dice que hay otra niña, o sea que su hermana todavía al parecer estaba en la casa, pero que tenía como un mes sin verla, y da la descripción, él dice que la niña tiene el cabello rapado. Yo ese dato totalmente lo olvidé. Y creo que también me afectó mucho cuando el policía va y dice, yo encontré a la niña, y cuando lo vi al principio pensé que era un niño, porque tenía el cabello totalmente cortado, y estaba vestida con ropa, pues, que podría tener el niño, o sea, podría ser la ropa de su hermanito. Y la niña más pequeña de los Frankie siempre fue una niña que traía su chonguito y siempre andaba con su vestidito. Y tú dices, ¿por qué esta vieja estúpida de la madre que tenía le cortó el cabello? O sea, ¿qué pedo? No, o sea, me dejó muy mal. El documental yo creo que me dejó peor que el libro, pero que es que cuando intento leer otro libro, me recuerda al libro de Shari Frankie. Posteriormente me recuerda a lo mal que había estos niños y con los que yo había creado un vínculo que no debería de existir, ¿vale? Porque sus padres nos dieron un montón de información de tal manera que nosotros éramos como los tíos que estaban del otro lado de la pantalla, y que no debía de ser así. Ese es mi drama. Ese es un momento en el que he estado pensando últimamente, y por el que no puedo iniciar otro libro, porque automáticamente pienso en el libro de Shari, y después pienso en el documental, y después pienso en lo mal que me dejó ver a esos niños que yo conocía desde bebés de una manera tan mal, y cómo pudo su propia madre hacerles tanto pinche daño porque tenía el coco todo lavado. Estoy enferma mentalmente.